chicos, el video de hoy va a tratar de lo que es la corriente eléctrica. Vamos a definir qué es una corriente eléctrica y los materiales por donde ella transitan. Para eso tengo que empezar por lo que son materiales que se le llaman conductores y materiales que se les llama aislantes. Hay diferentes sustancias y materiales y estos existen algunos que son buenos conductores y otros que no son buenos conductores. Los buenos conductores se debe a que su estructura química, que está compuestos por átomos, tienen electrones libres principalmente en sus últimas órbitas, que favorecen la conducción de cargas eléctricas. Para esto tengo diferentes materiales, como por ejemplo hierro, plata, bronce, cobre, oro y aluminio. Estos 6 materiales son excelentes conductores de cargas eléctricas y son los que se emplean comúnmente para la resistencia a la corrosión por encontrarse a la intemperie. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que además de que me favorece lo que es el paso de mis cargas negativas, me va a ayudar a que estos materiales no se estropeen cuando se encuentren con diferentes acontecimientos ambientales. Ahora bien, vamos a ver lo que son el movimiento de electrones. A través de un conductor se mueven del lado negativo al lado positivo. Estas cargas que se representan a los electrones del último orbital de algún material se mueven hacia el lado positivo, lo que conduce como tal una carga eléctrica. Esto como tal va a ser un ciclo infinito, van a ir de menos a más y viceversa, ¿vale? Ahora bien, vamos a empezar por lo que son los materiales aislantes. Los materiales aislantes o dieléctricos son sustancias en las cuales los electrones están firmemente unidos a su desplazamiento de cargas eléctricas. Como por ejemplo en estos materiales tenemos lo que es la madera, el hule, el corcho, lo que es la porcelana en esta parte de la porción de la bujía, lo que es el vidrio, lo que es el plástico. Los materiales dieléctricos se comportan en formas opuestas a los conductores. Sus electrones de valencia se encuentran fuertemente ligados a sus átomos y no se pueden mover con libertad en el material sólido. Además de que en la industria existen materiales que se les conoce como semiconductores, que transportan o conducen la electricidad en pequeñas cantidades y se forman de elementos como el silicio y el germanio, a los cuales se le agregan ciertas impurezas y es a través de ellos que se produce un poco de conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que son materiales que tienen componentes de los aislantes, pero que se revuelven con otros materiales que son conductores y generan una fase intermedia, o sea, no son muy buenos conductores, pero tampoco son totalmente aislantes, solamente transportan cierta cantidad de lo que son electrones. Y ahora vamos a ver lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un conducto debido a los electrones libres de un determinado elemento. Y esta corriente se puede medir utilizando el amperímetro, apoyándose en el efecto magnético de la corriente. Es por eso que magnetismo y electricidad se estudian juntamente. Las características de un imán las puede presentar algún elemento que presente lo que es la corriente eléctrica, además de que la corriente eléctrica genera fenómenos magnéticos. La cantidad de corriente eléctrica se le llama intensidad y corresponde al número o cantidad de cargas eléctricas que circulan por la sección del conducto en la unidad de tiempo y se mide en amperes en honor a André-Marie Ampère, que fue considerado el Newton de la electricidad. Entonces, tenemos como tal que la intensidad va a medir como tal el número, la cantidad de cargas eléctricas que se va a medir en amperes. La corriente eléctrica, su fórmula matemática es intensidad es igual a lo que es la cantidad de cargas eléctricas que se va a medir en coulombs y el tiempo en que se mueven las cargas eléctricas que se va a medir en segundos. Ahora bien, la corriente eléctrica presenta 5 efectos en su movimiento, lo que es un efecto magnético, Oster, porque la cantidad eléctrica en electrones se rodea de un campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que es como le estaba diciendo anteriormente, que los fenómenos eléctricos generan como tal fenómenos magnéticos.
Entonces, la corriente eléctrica, a partir de que se empieza a mover, se empieza a trasladar, va a generar un campo magnético. Es por eso que presenta este efecto. También genera lo que es un efecto térmico en joules, que es la corriente eléctrica en movimiento produce calor por fricción entre las cargas y el conductor. Conductor me refiero al material donde se está moviendo mi determinada carga. Entonces, este material, a través del roce de las cargas, va a generar un efecto de calor, va a liberar calor a través de este movimiento de fricción. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de efectos porque puede generar algún incidente. También genera lo que son efectos luminosos. ¿Qué quiere decir esto? Que las cargas eléctricas, al encontrar oposición, producen calor y luminosidad debido a las emisiones de radiación electromagnética. Este fenómeno luminoso es el que comúnmente todos conocemos gracias a que a la electricidad generamos lo que es que al momento de prender y apagar un apagador genera lo que es luz en los focos. ¿Esto qué quiere decir? Esto que en algún momento tú cortas como tal lo que es la transmisión de electrones y esto como tal va a generar lo que es la producción de luminosidad. Un efecto químico, y este se da porque la corriente eléctrica puede separar iones químicos en sustancias aciduladas. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal puedo separar como tal diferentes iones en sustancias que sean de pH ácido. Un efecto mecánico en el cual un conductor que lleva la corriente eléctrica dentro de un campo magnético produce un movimiento en el mismo conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que el que me va a conducir como tal la corriente eléctrica va a generar un mismo movimiento provocado por lo que es un campo magnético. Y bien, vamos a ver ahora cómo es que se mueven las cargas eléctricas. Bien, una carga eléctrica, vuelvo a definir, es el flujo de cargas o electrones libres que se mueven dentro de un conductor debido principalmente a la diferencia de potencias o por una reacción química como se muestra en la siguiente figura. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a mover mis cargas o electrones libres a través de un conductor, que es la parte de color negro, y esto se va a mover de un lado negativo a un lado positivo, de un lado donde tenga un excedente de cargas a un lado donde tenga una deficiencia de cargas. Este movimiento va a ser totalmente continuo, al menos de que haya alguna interferencia que como tal corte como tal mi circulación. Entonces tenemos el movimiento de electrones hacia un punto. Así, la electricidad es una forma de energía que se puede definir en función al comportamiento de las cargas eléctricas. Pero ¿por qué algunos aparatos se conectan en los contactos y otros a través de pilas? Bueno, simplemente porque existen dos tipos de corriente eléctrica, lo que es la corriente directa y lo que es la corriente alterna. La corriente directa como tal es aquella corriente en donde el flujo de cargas o electrones se desplazan en una misma dirección, como se demuestra en la siguiente figura. Tenemos como tal una pila y lo que es un foco que está prendido. Lo que va a provocar que este foco se prenda es el movimiento de este electrón. Este electrón va a pasar por todo lo que es el conducto, va a llegar a lo que es el foco, se prende y esta carga como tal se va a seguir moviendo a través de lo que es el conducto, del lado negativo al lado positivo, en una sola dirección. La corriente directa se obtiene a través de pilas secas como las que se emplean en aparatos eléctricos como radios portátiles, rasuradoras, calculadoras, etc. Pero también se obtiene de corrientes pero también se obtiene corriente directa de un acumulador, que normalmente son placas de plomo sumergidas en una solución ácida, también se les llama baterías. ¿Cuáles son estas? Las que como tal hacen que el coche funcione. ¿Por qué? Porque como tal las placas de plomo están conectadas en serie. Y ahora vamos a ver lo que es la corriente alterna. La corriente alterna es aquella corriente en donde el flujo de cargas o electrones libres cambian constantemente de dirección
De ahí la palabra alterna. ¿Qué quiere decir esto? Como tal, mi electrón se empieza a mover dentro de un conducto, llega a prender como tal el foco, vuelve a regresar a lo que es el flujo y además este mismo le va a permitir que se mueva de forma contraria sobre el mismo conducto para regresar a su punto de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tipos de corrientes pueden ir y venir sin ningún problema y sin ninguna alteración. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica y para un conductor entre más largo o más delgado existe una mayor oposición y por lo tanto una mayor resistencia. Es así como se puede indicar a través de un modelo matemático que presenta las relaciones entre las variables de longitud, área conforme a la resistencia. Entonces, la expresión matemática de la resistencia quiere decir R, resistencia eléctrica, que se va a medir en ohms. L, que es la longitud de mi conductor como tal, se va a medir en metros. A es el área y se va a medir en metros cuadrados. Es el área que abarca como tal el conductor. Y la T como tal es resistencia de cada material. Esa está establecida en tablas y sus unidades son ohms por metro. Y ahora bien, también puedo calcular lo que es la conductividad eléctrica, ya que esta es la inversa a lo que es la resistencia. Por lo tanto, la conductividad eléctrica que va a representar con sigma es igual a 1 sobre la resistividad, de cada material. Y bien, me van a preguntar qué es la resistividad. Bien, es una propiedad inherente de los materiales para oponerse al paso de la corriente. Por ejemplo, el cobre tiene una resistividad de 1.7 por 10 a la menos 8 ohms, mientras que el nicromen, que es una alteración entre níquel y cromo, es de 100 por 10 a la menos 8 ohms, lo que indica que entre estos dos materiales hay una diferencia en su resistividad. Entonces es un cambio a la resistencia eléctrica. Es una propiedad de los objetos al oponerse al paso de determinada corriente. La ley de Ohm en un circuito eléctrico me dice que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En 1822 el profesor de bachillerato George Ohm encontró que para los conductores metálicos existe una relación de proporcionalidad entre el voltaje aplicado en los extremos del conducto y la corriente generada para diferentes materiales. El resultado son rectas que pasan sobre el origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una gráfica como tal, va a haber líneas rectas que parten del punto de origen en donde interceden las X y las Y, las cuales van a disminuir o van a aumentar lo que es el voltaje dependiendo de la intensidad que se le esté aplicando, como en la intensidad de corriente que se le esté aplicando a determinado sistema. La ley de Ohm se establece en un modelo matemático, que quiere decir que la intensidad de corriente medida en amperes es igual al voltaje, que es en volts, sobre la resistencia. Para poder desglosar esta fórmula se tiene el siguiente modelo, triangulitos, donde como tal, si yo quiero obtener el voltaje, tengo la siguiente fórmula, la intensidad por la resistencia. Si yo quiero calcular la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Y si yo quiero calcular la resistencia, va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Estos triangulitos les van a ayudar a como tal tener de una fórmula 3 fórmulas diferentes para calcular intensidad, voltaje y resistencia. Esta ley se aplica a lo que son los circuitos eléctricos. ¿Pero qué son los circuitos eléctricos? Bien, son sistemas por los cuales circula una corriente eléctrica. Las partes de este circuito son las siguientes. Tenemos como tal una fuente de tensión por donde se aplica el voltaje y los conductores como tal, que son todas las líneas consecutivas que se encuentran aquí. La resistencia eléctrica, que se puede representar con un triangulito o con unas líneas que van de arriba a abajo, como el fenómeno ondulatorio. Se puede presentar también de esta manera. También tenemos como tal elementos de protección y control, que esos no los vamos a ver ahorita. Y lo que es la intensidad de corriente, hacia dónde se va a estar moviendo como tal mi corriente.
se mueve de un polo negativo a un polo positivo. O se puede mover de un polo positivo a un polo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo real es que vaya de menos a más. Pero puedes manejar un modelo donde yo puedo manejar de más a menos. Todo depende de qué, del modelo que esté trabajando. Y ahora bien, hay dos tipos de circuitos eléctricos. Un circuito que como se le llama en serie y un circuito que se le llama en paralelo. El circuito en serie como tal, la corriente eléctrica viaja por un solo camino y por lo tanto el valor de la intensidad de corriente eléctrica en cualquier punto es constante. Si yo calculo la intensidad en este punto, va a ser la misma que si yo la calculo en este punto. Como tal presenta estas resistencias que son propias de los materiales como tal, pero todo sigue un camino determinado. Y tenemos como tal el circuito en paralelo, donde la corriente eléctrica puede viajar por diferentes caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo seguir este camino o yo puedo seguir este camino. Depende de qué, de donde se esté distribuyendo como tal la corriente. El valor del voltaje en el paralelo va a permanecer constante, o sea, no va a variar, no vamos a perder energía, la vamos a mantener tal cual. Y como tal, eso es todo, chicos. Vamos a ver aplicación de ejercicios de este tema para la clase de Zoom. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Bye.